Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. En la teoría clásica política damos por sentado que existe una oposición, que la oposición tiene un papel. Hay capítulos notables, por ejemplo, en libros famosos, La democracia en América, en donde hay una definición de que la oposición es parte esencial de la democracia. Pero hay que saber para qué sirve. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con un senador de la República, con un senador de oposición, con un senador que ya nos ha visitado y al cual le queremos preguntar cómo se ve el asunto desde la oposición y para qué será útil la oposición en el Senado. Damián Cepeda, buenas noches. Buenas noches, qué gusto en saludarte. También, Carlos, mucho gusto estar acá y saludando a todos en casa. Fíjate que... Si tú le tuvieras explicado a un ciudadano por qué es necesario que haya oposición en el Senado. ¿Y cómo puede ser ahora esa oposición? ¿Y cómo puede ser? Y la realidad que tenemos. Yo lo primero que diría es, si un gobierno no tiene un contrapeso, tiende a ser autoritario. O sea, tiende a hacer lo que le venga en gana, lo que se le ocurra, y lo que termina pasando en la historia del mundo es que pues, creas o dictadores o algo muy similar hacia allá. Entonces, es sano siempre que exista pues, una oposición, un contrapeso. No una oposición radical que se oponga a todo, sino que en aquello que crea que esté incorrecto, pues lo señale y trate de evitar que se den pasos hacia atrás en un país. Yo te diría, por ejemplo, hoy estamos viendo lo que pasa en Venezuela, pues es un esquema muy dictatorial en donde Maduro pues prácticamente quiso desaparecer a la oposición al grado de no reconocer un Congreso. Bueno, eso es lo que no debe de pasar. Entonces, en la política moderna lo que se tiene es un sistema representativo. No tienes un poder ejecutivo, que es el gobernante, como presidente de la República a nivel nacional. Tienes un poder legislativo, que son diputados y senadores, que con el voto directo la gente van y defienden sus intereses ahí. Y un poder judicial, que es el que imparte justicia. El poder legislativo, de manera constitucional, es un contrapeso para el poder ejecutivo. Tiene facultades de, a ver, tú puedes nombrar a esta persona, pero te la tiene que ratificar el Congreso. Te reviso tus cuentas, te apruebo el presupuesto. Cuando quieres hacer un cambio en una ley, tiene que pasar por el Congreso. Entonces, hoy, la situación que tenemos después de la victoria tan contundente que tuvo Andrés Manuel y Morena, que hay que decirlo, ellos no necesitan a la oposición para cualquier cambio de ley secundaria, ordinaria. Pero nuestro máximo marco jurídico es la Constitución. Y para cambiar la Constitución, de donde derivan todos los derechos y obligaciones, se necesitan 2/3 partes de los integrantes del Congreso. Y eso no lo tiene Morena. ¿Cuál es el número mágico ahí? 43 es 1/3. O sea, en el Senado tú juntas 43 y ya no logra las 2/3 partes. Y hoy la oposición conformada... Tienes arriba de 50. A ver, ¿por qué nos dices cuánto tiene cada uno de ustedes? Mira, a ver, de memoria, nosotros tenemos 24 en el PAN, el PRI tiene 15, luego está Movimiento Ciudadano, que tiene 7, si no me equivoco, PRD con 5. Y esos 4 pueden frenar, si estuvieran unidos, cualquier completa. cosa. El mínimo es 43, iría hasta 53, 55, ¿no? Exacto. Sí. Y ya no estamos contando ni al Verde, porque se alió ya, digamos, ¿Qué es el Verde? El Partido Verde. Pero es un nuevo aliado de... Sí, es un nuevo aliado de Morena y aliados. Y no estamos contando al PS y no estamos contando al PT, porque hacen un bloque ya de mayoría estable con el partido del gobierno, que está bien, son definiciones políticas. Nosotros lo que decimos, o yo lo que creo en lo personal, senador Damián Cepeda Vidales, es que México necesita una oposición. O sea, ya aplaudidores tiene suficientes Andrés Manuel. Y está bien, creen en su proyecto. Se requiere alguien con visión distinta, y me refiero no a una persona, sino un grupo de personas, yo estoy ahí, que esté apoyando lo que esté correcto, pero sí señalando los peligros de ciertas decisiones y que sea un contrapeso. ¿En qué decisiones podemos incidir? Lamentablemente en las de reformas normales no. Y ya vimos que no les importa que los acompañemos. Ni siquiera buscan un debate. No, sí, sería injusto de mi parte decir que no. Se intenta, pero al final es, pues si no quieren, vamos a sacarlo nosotros. Cosa que fíjate que no había visto yo en el pasado. Yo he sido diputado local, diputado federal. No me había tocado así como el desprecio. Es que no te había tocado tanto poder del otro lado. Bueno, sí, sin duda. Déjame ponerte un ejemplo.
hacía años que no se aprobaba un presupuesto con la oposición casi toda en contra. Y hoy pasó y no vi yo que les importara mucho al gobierno que no se los aprobara, ¿no? Al contrario, Tengo los ¿sabes votos, qué? Lo anómalo era que en un régimen pues, de separación de poderes, de partidos con coaliciones distintas, viéramos el presupuesto aprobado casi por unanimidad. Sí. Eso era una señal de otro problema, Sí, está bien. que se reflejaba en los mochos. A mí no me preocupa nada que saquen el presupuesto por mayoría, para eso son las mayorías. Sin duda. La pregunta es la que tú dijiste hace un rato. Cambiar la Constitución en todos los países requiere un umbral muy alto y debemos de reflexionar con mucho cuidado cualquiera de esos cambios. Y ahí sí la oposición tiene los votos. Sí. ¿Cómo los van a usar y para qué? Déjame decirte algo, ¿eh? Yo, si estuviera en el gobierno, en cualquier marco jurídico, trataría de sacarlo con el mayor consenso posible. Es importante para la gobernabilidad del país. Pero bueno, Yo creo que ese es cosas. un mito mexicano. No. Las mayorías son para ganar, no me Sí, importa. pero debes de abrir esquemas de Mientras haya legalidad y... De acuerdo. Pero, Legales, a ver, pero creo que éticamente moral para el país. Sí, es una discusión. Sí, pero sí hay un enriquecimiento en las discusiones con la participación opositora, ¿no? O sea, independientemente de que al final tú termines aprobando por mayoría, sí hay muchas ideas que surgen en Eso el sin camino duda, cuando sin uno duda. revisa cómo se fue dando el debate, bueno, desde el constituyente hasta lo que quieras, supuesto. la Guardia Nacional, de la cual me gustaría que nos hablaras algo. Van surgiendo ideas, o sea, más piensan mejor. O sea, A ver, ¿dónde sí a fuerzas tienen que abrir un diálogo en un cambio constitucional? ¿Qué requiere cambio constitucional? Por ejemplo, dar marcha atrás a la reforma educativa. No lo puede hacer Morena solo. Tiene que convencer a una parte de la oposición y ahí es donde se abre el debate. La Guardia Nacional no lo puede hacer Morena solo. Necesita. ¿Por qué no parte vamos de a la Guardia oposición. Nacional? Porque ustedes Fiscal general y ustedes tienen en la cancha un dictamen que les mandó la Cámara de duda. Diputados, donde obtuvieron esos votos con el apoyo del PRI Sí. a través de la eliminación, no, la incorporación de un transitorio, ¿no? Donde se hacía, bueno, originalmente había un transitorio que lo hacía temporal y aquí lo quitaron para que quedara claro que la administración, en un esquema muy poco claro, fuera civil cuando todo el control era militar. Que luego no Entonces, le gustó al presidente. Al presidente no le gustó y ya pidió que le regresaran a su propuesta original. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo ves tú? Deja abordar dos temas. El primero, este es el momento en donde se necesitan los votos de la oposición. Yo lo digo mucho, ¿eh? Juntarnos para, me opuse en un tema irrelevante, pues eso es bien sencillo. Y es irrelevante. Y es irrelevante. Lo importante es que se mantengan los votos unidos cuando hay un peligro para el país. Bueno, así está en este tema, así estuvo con el fiscal general, que a mi juicio, más que la persona, pues fue un error por la cercanía con el presidente. Sí. Pero déjame regresarme a la Guardia Nacional. A ver, en lo personal y el partido del cual yo formo parte, ya estuvimos en el órgano debatiendo y se marcó una postura en contra. ¿Por qué? No es correcto, según organismos internacionales, expertos, académicos y experiencia que se ha tenido en otros países, que las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército y la Marina, se encarguen permanentemente de la seguridad pública. Me pueden decir, oye, ¿pero qué no fue Calderón el que lo sacó? Sí, y así nos fue, por cierto, pero lo sacó ante una situación extraordinaria en ciertas zonas. Claro que debemos de dejarnos ayudar cuando las policías civiles no dan el ancho y deben de entrar las Fuerzas Armadas, pero siempre de manera extraordinaria, siempre fiscalizados por civiles y de por un manera periodo. temporal. Exacto. Cuando metes a militares a labores de seguridad pública, pasa algo en el mundo, ¿eh? Se levantan las violaciones de derechos humanos. hay Porque no bastante están preparados. bibliografía al respecto. Claro, no están preparados para ello, están preparados para el combate. Pero ellos te dicen, los Para vamos eliminar. los vamos a reentrenar, dicen. Mentira. Pero eso dicen. Sí, dice el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no por cambiar el uniforme a alguien va a dejar de Pero ser van a quien es. empezar con estos militares que hoy están desplegados como policías militares y los van a ir reentrenando. Déjame proponer algo distinto. A ver, hoy proponen Guardia Nacional con mando mixto, no pudieron ¿Qué garantizar es el eso de civil. mando mixto? Va a estar en una como reunión de jefes de Estado, el secretario de Seguridad, que es civil, Durazo, el secretario de la Defensa, que es militar, y el secretario de Marina. Entonces tiene mayoría las Fuerzas Armadas. Esos mandan. O sea, ¿Un dos. triunvirato como los romanos? Sí, así pues sí. Bueno, es un Una poco mesa, más amplio, así como pero- aquí, pero no. Oye, dos, el mando operativo lo tienen los militares. Tres, se conforma con la policía militar y naval.
que son militares. Es militar el esquema, hombre, esa es la verdad. La disciplina, la jerarquía, y si cometen una falta disciplinaria se van a un tribunal militar. Es un órgano militar, hay que decirlo como es. Nosotros, ¿qué decimos? A ver, hagamos caso a los expertos, a los organismos internacionales de derechos humanos y demás. Mejor, ¿por qué no dedicar todos los recursos políticos que tiene Andrés Manuel, que son enormes, los recursos financieros del Estado mexicano, materiales humanos, todo lo que están esforzándose por lograr la Guardia Nacional, mejor a fortalecer las policías civiles, a crear un mando mixto en donde también fortalezcas a nivel estatal y municipal y cuando no cumplan, intervengas. Un instituto de seguridad pública con autonomía técnica que permita de manera objetiva hacer estas evaluaciones y sí, un marco jurídico temporal para una ruta de salida que le dé certeza, emergencia, que bien puede ser, como recomiendan muchos expertos, reglamentar el artículo 29 constitucional que da casos de excepción u otro marco, pues, como le quieras llamar. Pero sí tiene razón el ejército en decir, oye, yo estoy arriesgando, necesito tener certeza jurídica. De acuerdo. Y los datos duros están ahí, tú los llamas y sí aumentan las violaciones a derechos humanos. Es un dato... La iniciativa que ellos presentan da datos que muestran lo contrario. No. Eso dice el documento. Está documentado. Está muy documentado. Cuando participa la milicia, el impacto de una intervención es mucho mayor, o sea, el daño que se hace a la comunidad. Segundo, la tasa de letalidad es más alta. O sea, hay más muertes en una intervención de militares. Tercero, el 86% para el caso del Ejército y el 88% para el caso de la Marina, según el INEGI, en una encuesta que hacen, que por cierto va a desaparecer por recortes, dice que los que detienen los militares, 86 y 88% declaran haber sido torturados. Y 4, son mucho más opacos en explicar qué pasó, por qué llegó hasta ese grado de confrontación. No están preparados para eso, están preparados para el combate. Entonces yo lo digo abiertamente, a ver, al Ejército, a la Marina, gracias por su labor que han hecho subsidiaria y extraordinaria, pero no deben para sacarlos. Nunca acaba de. Entonces, que el Ejército y la Marina continúen haciendo para lo que están capacitados, ayudan en desastres naturales, están formados por otro tema, nos han ayudado extraordinariamente, muy bien, pero no pueden ser los responsables permanentes. Por todo esto le hemos dicho, no vamos a apoyar a esa Guardia Nacional militar, y sí estaríamos dispuestos a apoyar un planteamiento como el que dije, fortalecimiento de policías, instituto de seguridad, mando mixto y ruta de salida del Ejército, que por cierto era lo que prometía Andrés Manuel. Ahora, tienen, yo creo que este grupo de los 43 a 45, llamémoslo del 43, como se le está mentando, tiene una responsabilidad histórica, Damián, claro, enorme. ¿Por qué? Porque, digamos, es el contrapeso más evidente, además de la Suprema Corte de Justicia y del Judicial, pero en el proceso legislativo y de modificación de la estructura gubernamental, ustedes les toca primero el asunto. O sea, después puedes presentar recursos de inconstitucionalidad, pues existen una serie de vías, pero en este momento ustedes pueden frenar, por ejemplo, la desaparición del INE, del Instituto Nacional de Evaluación, de la Educación, pueden frenar lo de la Guardia Nacional, o sea, tienen dos casos concretos en donde de pronto veríamos en las próximas semanas que sí hay un contrapeso que está actuando. ¿Qué tan sólido está el grupo Los 43? No tan sólido como me gustaría. Ahí, porque recuerdo cuando viniste acá hace como 6 meses, tú nos dijiste, vamos con el PRD y con Movimiento Ciudadano, porque vamos a tener una agenda legislativa común. Entonces, fueron tus socios electorales. ¿Con MC y PRD tienen los 43? No solos, necesitas forzosamente o al PRI o al PAN para lograr los 43. O sea, no te bastan los otros. O sea, la suma más sencilla es PRI-PAN. Sí. Y ya dan 43. Y ya dan 43. Pero aunque nos unamos, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, nos queda corto. Pero muy cortito. Si el PRI se divide un poco, ya correcto. Lo hiciste. Mira, entonces, lo primero es esa coalición que fue junta a la elección. Si les parece, tenemos que ir a un corte. ¿Qué les parece si hacemos un corte y regresamos y le dedicamos a ese tema en particular los próximos minutos? Vamos a un corte y regresamos. Bueno, estamos platicando aquí con el senador Damián Cepeda y estábamos en un momento crucial de la entrevista de esta charla que tiene que ver con este grupo de los 43 que desde fuera se ve como el gran asidero para que las reformas constitucionales tuvieran que ser discutidas. Yo no digo que no pasen, simplemente que tuvieran que ser afinadas. Y ese grupo, le preguntábamos al senador qué tan sólido está y nos dijo, bueno, pues más o menos. Sí, ¿Te entendí bien? A ver, vamos hablando con claridad cómo están las cosas.
Todos vivimos un momento difícil en la pasada elección. Cada partido quedó en una distinta circunstancia. El común denominador es que disminuidos. Desde el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Crece, PRD, digamos, una situación compleja. Se perdieron zonas importantes, se perdieron número de escaños en el Senado. Entonces, cada partido está actuando con su propia identidad. Claro. Yo creo que eso está bien. Lo que a mí me parece, y que vamos empezó en septiembre, pues, este periodo, es que hay que trabajar una agenda de temas centrales a proteger. O sea, libertades, derechos, ¿no? En este caso, pues que no se dé marcha atrás a ciertos temas que han sido positivos. Por ejemplo, la militarización permanente del país yo creo que es un riesgo grande. El tema de que no hubiera un fiscal completamente ligado al presidente era importante. Entonces, si tú me preguntas hasta ahorita cómo les ha ido, hemos trabajado en conjunto en algunos casos, pero también ha habido casos donde no. A mí me parecía muy importante, por ejemplo, en el caso del fiscal general, y no es por Gertz, yo tengo una buena opinión. No es la persona, de él, pero es lo mismo de la cercanía. Es evidentemente miembro del equipo político de Andrés Manuel, y era la oportunidad de cambiar las cosas en México con un fiscal que fuera independiente, autónomo, porque el mensaje que se le mandó a todo el país es: adelante, gobernadores, pongan a sus incondicionales y no hay problema. Entonces, pues no cambió la cosa. Bueno, ahí no nos mantuvimos los 43. El PAN, en su mayoría, porque votaron 6 a favor, se mantuvo en contra, y el resto de los partidos decidió apoyar. En mi intervención en el Senado yo decía, este es el momento, esto es donde vale la pena luchar, pues si no, ¿por cuáles vamos a luchar? Viene la Guardia Nacional, yo esperaría, respeto mucho si un partido político de oposición cree que es positivo, en lo personal me parece un peligro para México, y yo sí espero que tengamos esa habilidad de juntar ese bloque para pararla primera, esta idea de militarizar, y inmediatamente pasar al que sí, porque el que me está viendo puede decir, oye, muy bien, Damián, ya dijiste que no, pero que sí. Bueno, fortalecer policías. Claro, esto se va a discutir en febrero, porque arranca el ordinario el 1 de febrero. Un primer triunfo fue, querían sacarlo fast track así rápido, se votó en diputados, lograron la mayoría, lamentablemente, pasó y querían, sin siquiera abrir a foros, debate, en fin, votarse de inmediato. La oposición nos juntamos y ahí sí, como bloque, dijimos no. Y pues Morena, consciente de que si no vamos, no pasa, detuvo el tema y se va al ordinario. Entonces empieza el 1 de febrero, yo creo que sí es uno de los grandes temas. Yo les decía, a ver, mi voto está completamente definido, y estoy haciendo la tarea de tratar de convencer compañeros de todos los partidos de que vayamos en contra. No hay nada que valga la pena en una negociación militarizar el país. En la Cámara de Diputados hubo una diputada que se abstuvo del bloque de Morena, Tatiana Cloutier. Sí. En la Cámara de Senadores, donde hay una serie de activistas que toda su vida han estado en contra de la militarización, del abuso del ejército, que lo han sufrido, dicen el caso de algunos de ellos, ¿Sí? ¿Has detectado alguna fisura? Mira, no a este momento, pero es el llamado constante que estamos haciendo. O sea, sí ha pasado algo bien interesante. Me ha tocado ser compañero legislador en la Cámara de Diputados de algunos de ellos, y conozco sus posturas históricas y no cuadran con lo que hoy están defendiendo. Yo mucho lo que he estado diciendo es, oigan, no, se puede equivocar Andrés Manuel, pues no es una persona que siempre tenga la verdad absoluta. Somos un poder distinto que tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Yo entiendo y respeto que lo apoyen, pero creo que no debe ser a ciegas, debe valorarse. ¿Y tus posturas cuadran con las del pasado? Las mías sí. Yo he estado constante en mis opiniones y cuando Calderón metió el ejército, generó pues, todo este yo problema. No tenía, digamos, un nivel de influencia para decidir eso, te lo digo con sinceridad, y también he dicho abiertamente, creo que lo hizo de buena fe, pero creo que no hubo estrategia. Pero Andrés Manuel también lo está haciendo de buena fe, ¿o no? No, sí, no hubo estrategia, hay que aprender de los errores y no cometer el mismo error. Se le atribuye mucho a Einstein, yo he estado usando mucho esta frase porque me encanta. Dicen que dijo Einstein, porque no está documentado que lo haya dicho, que locura es hacer lo mismo varias veces pensando que vas a tener un resultado distinto. Está proponiendo lo mismo que hizo Calderón y Peña, pues. No funcionó, hay que aceptarlo. Yo soy del partido del que eran y acepto que no funcionó. Pues, caray, hagamos algo distinto. Hay que aprender de las lecciones del pasado. Ahora, aquí hay un asunto... Ojalá y surja alguien así en el Senado. Nos queda poco tiempo, pero aquí hay un asunto al final del día que es clave, y es esto que se llamaba la disciplina partidaria, ¿no? Que ha sido muy criticada, pero que al final, bueno, también tenía un sentido. Sí. Es decir, tú puedes como diputado, como senador, tener muy distintas posiciones, pero hay ciertos asuntos en donde tu partido te llama y te dice,
En esto sí te pedimos que vayas y que votes en bloque. Y eso le ha dado solidez a muchos partidos en el mundo, no solo al PRI en el pasado, sino en el mundo. Hay un momento en donde es definitivo y el presidente del partido o la presidencia, la Secretaría General o como sea el caso, llama y dice, señores, aquí les vamos a explicar por qué necesitamos votar en bloque. ¿Ves que esto puede ocurrir con estos nuevos partidos? Acaba de pasar en el PAN, en la pasada reunión de la Comisión Permanente, que es el máximo órgano, digamos que se definió la postura en contra, ¿no? En el tema de la Guardia. Cuando yo fui dirigente lo hicimos con el tema del fiscal Carnal, pedimos que fuera en contra. Mi opinión es la siguiente. A ver, al final del día el que tiene que votar es el legislador y está protegido hasta por ley, ¿eh? A nadie pueden castigar por su voto, porque pues no tiene sentido, sino pues para qué tienes un legislador. Yo creo que se debe de hacer un esfuerzo de convencimiento y de que no haya duda de cuál es la postura política de cada partido, en este caso el nuestro. Si después de eso, una valoración profunda de convicción, un legislador piensa distinto, yo en lo personal lo respeto. Donde no respeto es porque alguien levantó el teléfono y le pidió que votara distinto a cambio de no sé qué. Ahí sí yo digo, eso está mal y no se debe permitir. A ver, me gustaría nada más que matizáramos. Yo no estoy pensando regresar al telefonazo de que votas por aquí, votas por allá. Sí, además, hay algunos casos en donde hay, digamos, hay una convicción diferente de conciencia que te obliga a votar de una manera distinta. Sin duda. Pero también siento que esa disciplina partidaria se ha ido perdiendo y que en este momento el que no existe esa disciplina partidaria es clave para... Pero se parecería que hay del otro lado. O sea, Morena, PES, PT están votando disciplinadamente, incluso siendo algo que habían criticado muchos de ellos toda su vida. Yo prefiero un esquema en donde se haga una labor fuerte de identidad política y encontrar pero libertad. Y encontrar puntos de acuerdo. Ojalá exista libertad en todos lados y podamos construir hacia lo que esté bien. Déjame ponerte 2 ejemplos. Prisión preventiva oficiosa es un tema muy técnico. En lo personal soy abogado. Sí. Me parece una locura. Explícalo rápido, si no, no se entiende. Prisión preventiva oficiosa es, sin que te hayan demostrado que eres culpable, por el solo hecho de que alguien te acusó, te abren un proceso y te mandan a la cárcel, y ahí en la cárcel llevas todo tu proceso. Y te pueden encontrar inocente al final, y 2 años estuviste en la cárcel. O 10. Es una locura. Bueno, la ley dice que 2, pues se pueden quedar más, sí. Es una aberración. Todos los organismos internacionales han dicho que está mal y es sentido común, porque además ahora con el nuevo sistema, con el solo hecho de que alguien te señale como posible responsable, a la cárcel. Lo usan mucho para amedrentar opositores y demás. Entonces, dices tú, caray, ¿cómo puede ser? Andrés Manuel de alguna manera se le metió en la cabeza que debe de haber prisión preventiva oficiosa en los delitos y él pone el huachicoleo, corrupción, en fin, y mandó a que pero también feminicidio, ¿no? Por ejemplo. Ya no, lo pusieron en la Cámara y voté en contra, pero ya no. Y han confundido a la población con el hecho de que estás hablando de un delito de corrupción. Pues claro, todos queremos que esté en la cárcel alguien por corrupción. El robo de combustible, pues claro. Sí, pero aquí no estamos hablando de eso. Estás hablando de alguien a quien no se le ha probado la culpabilidad. No, y que no se le ha seguido un debido proceso. No tiene que ver con el delito. Y además, la Constitución previa era muy claro. Si el sujeto en cuestión es un riesgo para la sociedad, no hay derecho a fianza. Eso es un problema distinto. De hecho, el alegato de nosotros, los que nos oponíamos, era no estamos en contra de la prisión preventiva. Estamos en contra de que sea oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que en automático, siempre con ese delito te mando a la cárcel. El juez, que es lo que tú estás diciendo, cuando llega un caso, si ve que tiene riesgo de fuga, o que es reincidente, o que tiene peligro para la sociedad, te puede meter a la cárcel. Y eso está bien. Y eso ya lo puede hacer con la ley. Sí, pero hay una valoración del juez. Y en este caso se la están... Yo creo que aquí hay un tema de constitucionalidad que se verá en su momento. Sin duda. Porque la Constitución es muy clara en su artículo 1 y en muchos otros. Exacto. Pues sí, pero es una reforma moderna que solo pueden cambiar los artículos para beneficio de los derechos humanos, no en contra. Pero nos tenemos que despedir también. Bueno. Entonces, prométenos que... Así es esto, mano. Bueno, prométenos que regresas. Diferenciado acá y qué bueno. ¿Por qué no regresas en unos cuantos meses para ver qué salió de estos asuntos, cómo fue el periodo, y ahí veremos con la valoración? Nos encantaría. Ya no hay tiempo. No hay tiempo, ya válgame Dios. Saludos. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Buenas noches. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches.